Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. El tema que les voy a compartir a continuación tiene que ver con la intercesión de los santos. Hay personas que por su crecimiento espiritual dentro y fuera de la Iglesia Católica consideran que por su espiritualidad cristocéntrica solamente deben de pedir a Jesucristo y que no necesitan la intercesión de nadie más. Pues yo diría personalmente, si alguien ha encontrado la capacidad de tener una fe sólida y firme en Jesucristo, como para decir, yo no necesito, como lo tratan algunas personas de manera despectiva, no necesito muletas para caminar. O sea, porque algunos, cuando se refieren a la intercesión de los santos, es como si estuvieran utilizando muletas para poder caminar o para comunicarse con Jesucristo. De hecho, la mejor forma de nosotros vivir una espiritualidad es hablar de una espiritualidad cristocéntrica para, de alguna manera, no dispersarnos en demasiadas devociones, pues es lo más sano. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos despreciar a aquellos a quienes Dios quiso colocar. Hablando con un gran amigo de este tema, yo le decía, es que si Dios decide hacer las cosas de una u otra manera, ¿quién soy yo para quitarlas? Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros como católicos oramos pidiendo la intercesión de un santo X, es más, ¿cómo la Iglesia Católica logra beatificar a una persona cuando en el camino y en el proceso de una enfermedad o una situación que rompe las barreras naturales y se da o se cataloga como un milagro, se dice que se logró a través de la intercesión de fulano de tal? Entonces eso de alguna manera es una prueba para nosotros como seres humanos de que los ruegos de esta persona a través de este santo a Dios o a Jesús fueron efectivos, fueron escuchados. Pero también yo, hablando con mi amigo el día de ayer, yo le decía, eh, yo tengo un equipo de reproducción y tengo un micrófono. Tengo el equipo de reproducción allá y tengo el micrófono acá. Pero si este micrófono no es inalámbrico, yo necesito de todas maneras algo que conecte este micrófono con el equipo. Llámese transmisor inalámbrico o llámese cable. Allá está Dios, aquí estoy yo queriendo hablar a través de este micrófono, pero este micrófono no va a funcionar si no tiene ese cable. Y este cable, el mecanismo que activa la señal inalámbrica o el cable, es la fe, que es fundamental para que nosotros podamos recibir un milagro de parte de Dios. Y si la historia nos ha demostrado de que Dios escucha los ruegos, o Jesús a través de la intercesión de alguien, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no lo puede hacer de esa manera? ¿O quién soy yo para decirle a Dios, quítelos, que no me interesan? Pues en la vida espiritual hay diferentes escalones en la vida espiritual y hay personas que ya lograron una vida tan avanzada que no necesitan, escúcheme bien, yo, Omar Ramírez, no necesito de la intercesión de un santo X para hablar con Jesús y alcanzar un milagro porque tengo fe. Pero en la vida de otras personas sí es necesaria esa comunión. Lo voy a explicar de la siguiente manera. A usted en algún momento se le ha presentado una persona que le dice, por favor, en mi caso, Omar, usted que está más cerquita de Dios, ¿será que puede orar por mí? Yo oro por esa persona. Yo activo la oración en beneficio de esa persona. Pero esa persona no tiene la fe, el cable del que les hablé anteriormente, para creer que Dios puede hacer un milagro en su vida, porque lo que me está pidiendo lo está haciendo sin un verdadero fundamento, sin una verdadera creencia
y está basado tal vez en un mecanismo de superstición. Haz que si el hermano ora por mí, yo voy a alcanzar el milagro, pero no importa si yo no estoy comprometido, no importa si yo no creo, no importa si mientras él está orando yo estoy bailando o bebiendo trago y emborrachándome hasta caerme de la perra, como decimos nosotros. En ese caso, mis queridos hermanos, la fe no es muy funcional porque la fe no es algo que nosotros podamos decir se activó por inercia o simplemente es algo a control remoto, que es que los demás van a ganar indulgencias con Padres Nuestros ajenos, etcétera, etcétera. Y no es fetichismo ni superstición. La fe tiene que ser algo coherente para que funcione. Entonces, en este contexto, quiero ampliar un poquito este tema y para eso voy a leer un poco el mensaje que tengo enfrente. Y es que cuando nosotros hablamos de intercesión en el contexto de la fe católica, nos encontramos con una realidad profundamente espiritual que a menudo genera muchos cuestionamientos, especialmente entre quienes piensan que la única mediación válida es la de Jesucristo el Señor. Y en esta reflexión queremos profundizar en el significado teológico de esa mediación de Jesús versus la intercesión, aclarando cómo la Iglesia entiende esta mediación y esta intercesión por parte de Jesús para poner de alguna manera en práctica una armonía con la mediación única y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, un texto que utilizan muchos hermanos no católicos. San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Pero escuchen, el versículo no termina ahí, sigue diciendo, Jesús, hombre, que se entregó a sí mismo por rescate de todos. Este pasaje es central para quienes rechazan la intercesión de los santos, pero entenderemos que la mediación de Cristo y la intercesión de los santos no están en conflicto. Es decir, más bien, la intercesión de los santos es parte fundamental colocada por deseo de Dios en la economía de la salvación como un concepto profundo que explica cómo Dios elige trabajar en su iglesia y en algunas personas dependiendo de sus niveles de espiritualidad y en los diferentes estados de la iglesia que vamos a mencionar a continuación. La iglesia peregrina, la iglesia triunfante y la iglesia purgante. Pero devolvámonos un poco antes de continuar. Cuando nosotros hablamos de la mediación de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, fíjense que el texto está diciendo Jesucristo hombre que redimió a la humanidad. Es decir, el centro de nuestra fe es la obra redentora de Jesucristo en la cruz, quien se ofreció en un único sacrificio eterno e irrepetible ante los ojos de Dios. Esto simplemente lo que nos está diciendo a nosotros es que Jesucristo, a partir de Hebreos 9:12, es un acto de amor redentor, el puente que nos reconcilia con Dios y nos abre las puertas de la salvación. En este sentido, en la economía de la salvación, el único sacrificio aceptable ante Dios y a los ojos de Dios, puro, agradable y santo, es Jesucristo. En este mundo puede existir la persona más santa del mundo, y aunque esa persona se ofreciera en sacrificio por la redención del género humano, no podría lograrlo, porque el único sacrificio agradable y aceptable es Dios mismo, Jesucristo hecho hombre, Jesucristo verdadero Dios, Jesucristo verdadero hombre. Y en este sentido es que la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos están diciendo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, voy a decirlo con otra palabra,
Jesucristo es el único Salvador para la humanidad. En ese sentido se habla de la mediación de Jesús. Por eso la Iglesia enseña que Jesús es el único mediador en cuanto a la salvación. El catecismo de la Iglesia Católica refuerza esta verdad en el numeral 618. La cruz es el único sacrificio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, cuando afirmamos que Jesús es el único mediador, estamos hablando de su rol, su papel salvífico, de su capacidad única para reconciliarnos con el Padre. Sin embargo, en la economía de la salvación, Dios ha dispuesto que su gracia se distribuya y se comunique de formas diversas, y es aquí donde entra la intercesión. Segundo criterio, la intercesión no es lo mismo que la mediación de Jesús. No se opone tampoco a la mediación de Cristo, sino que participa de ella. Jesús mismo, incluso durante su ministerio terrenal, no solamente actuó como mediador directo entre los hombres y Dios, sino que también invitó a otros a participar en su misión. Por ejemplo, envió a los discípulos a predicar, a curar y a orar por los demás. Lucas capítulo 9 versículos del 1 al 2. Y la mediación de Cristo es única, pero no excluye que otros cooperen con su gracia. La comunión de los santos es el marco teológico en el que entendemos la intercesión. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 946, cuando habla de la comunión de los santos, es precisamente la Iglesia la que tiene estos tres estados que mencionamos hace un momento: iglesia peregrina, que somos nosotros en la tierra; la iglesia triunfante, que son todos aquellos que ya están en el seno del Padre, están en el cielo; y la iglesia purgante, aquellos que ya partieron de este plano terrenal y que están siendo purificados en el purgatorio. Estos tres estados están en constante comunicación gracias a la unidad del cuerpo místico de Cristo. San Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12 versículo 26: si un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás comparten su gozo. Esta comunión espiritual nos permite pedir la intercesión de los santos y orar por las almas del purgatorio. Es decir, nosotros, iglesia peregrina, estamos en este mundo asistidos por las oraciones del cielo, por la intercesión de quienes ya partieron, y nosotros a nuestra vez asistimos a quienes están en el purgatorio, que no pueden orar por ellos mismos, no pueden hacer nada por sí mismos. Somos nosotros quienes de alguna manera podemos cooperar con ellos. La intercesión de los santos en la Escritura. La intercesión de los santos no solamente es lógica desde la teología, sino que está respaldada por la Sagrada Escritura. Algunos ejemplos: en el Antiguo Testamento vemos cómo los justos interceden por el pueblo. Abraham intercede por Sodoma, Génesis 18 versículos 21 al 33, y Moisés intercede por el pueblo de Israel, Éxodo 32 versículos 11 al 14. Este modelo muestra que Dios escucha las oraciones de quienes son justos. Anteriormente no estaba Jesús en la tierra, estaban los profetas y estaban nuestros patriarcas a quienes Dios escuchaba. En el Nuevo Testamento San Pablo dice y pide oraciones por los demás. Efesios 6, 18, 19, Colosenses 4, 3. Si pedimos oraciones a quienes aún están en la tierra, ¿por qué no a los santos que están en la presencia de Dios? Hebreos 12, 1 nos recuerda que estamos rodeados por una nube de testigos, es decir, los santos que nos alientan en nuestra peregrinación. El Apocalipsis nos presenta a los santos intercediendo ante Dios. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Aquí se ve claramente que los santos en el cielo presentan nuestras oraciones ante Dios. La intercesión en la tradición de la Iglesia. La práctica de pedir la intercesión de los santos está presente
desde los primeros siglos del cristianismo. San Agustín escribió: si los mártires y los santos no intercedieran por nosotros, la Iglesia no celebraría su memoria. Los padres de la Iglesia entendieron que la intercesión de los santos no resta nada a la gloria de Dios, sino que muestra cómo Él obra a través de sus hijos en la economía de la salvación. El Concilio de Trento, en el año 1545 a 1563, reafirmó esta enseñanza con otras ideas de la contra las ideas de la Reforma Protestante, enseñando que invocar a los santos no niega nunca la mediación de Cristo, sino que reconoce el papel de los santos como intercesores secundarios dentro del plan de Dios. Una llamada a vivir la intercesión. Finalmente, la intercesión no es solo una realidad celestial, sino una vocación para todos nosotros. En la primera de Timoteo 2:1, Pablo exhorta: hagan oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a interceder unos por otros. Esta tarea es un acto de amor que nos une más profundamente a Dios y a nuestros hermanos. En conclusión, mis queridos hermanos, la intercesión de los santos no compite con la mediación de Cristo, sino que la refleja. Es una manifestación de la comunión del cuerpo místico de Cristo y de la riqueza de la economía de la salvación que, como decía al inicio, Dios ha querido poner. Si Dios ha puesto estos medios de intercesión, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios quítelos, no los ponga, no son bíblicos, etcétera, etcétera? Porque es que Dios está demostrando a través de hechos que esta intercesión es real. Pedir la intercesión de los santos es reconocer que somos una familia en Cristo y que los santos son nuestros hermanos mayores que interceden por nosotros ante el trono de Dios. Que esta reflexión, mis queridos hermanos, nos inspire a vivir de una manera más plena nuestra unión con Cristo y con todos los miembros de la Iglesia, tanto en la tierra como en el cielo, y nuestra cooperación con aquellos hermanos que ya han partido pero que todavía no están en el cielo, sino que están purgando en el purgatorio. Y también, como dijo la Santísima Virgen María en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, que es la presencia de María en esas bodas. Es una intercesión especial, querida, planeada por Dios. Entonces, si Dios quiso utilizar a María para traer a Jesús al mundo, para hacer que hiciera su primer milagro cuando todavía no había llegado su momento, e incluso para estar de pie al pie de la cruz cuando su hijo estaba dando su vida por nosotros, siendo su corazón traspasado por una espada de dolor, como ha sido profetizado cuando Jesús fue presentado en el templo, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Entonces, que todo en nuestra vida, incluyendo nuestra intercesión por los demás, nos lleve siempre a la presencia de Cristo y a todos a vivir en la comunión de la Iglesia. Bendiciones.